Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Y vamos a continuar con estos principios que estamos desarrollando ya hace varios días. Si te acuerdas, terminamos precisamente trayendo como referencia el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7, te la leía en la PDT, y precisamente para hacer el enlace quiero repetírtelo nuevamente. Dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Voy a hacer un alto allí para hacerte la salvedad nuevamente que hacíamos, ¿cierto? Y es que en vez de Israel, obviamente nosotros no somos el Israel de Dios. Nosotros somos hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces es Cristo el que nos habla a nosotros, y Cristo nos enseña a que escuchemos su voz. Pero no quiere decir que entonces nosotros vamos a dejar a un lado, o que no nos sirva, o que vayamos a anular el Antiguo Testamento bajo ninguna circunstancia. Pero sí podemos tomar la palabra porque es imperante naturalmente. La palabra de Dios es la misma en el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo Testamento, y eso lo sabemos, y así lo será por siempre. Entonces debemos aprender a colocar la palabra iglesia. Entonces, escucha iglesia, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso, ama el Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Te das cuenta? Mira, así terminábamos, y así mismo quiero traerte a colación esta referencia para hacer el enlace. Y yo hoy en el 9º día sobre estos principios, la serie Principios de Vida que nos ayudan a vivir. Bueno, espero que realmente estés aprendiendo a vivir, porque se tiene que cumplir lo que la palabra de Dios mismo nos enseña por la voz del Señor Jesucristo. Que nosotros estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros realmente entender esto? Pues yéndonos a la palabra de Dios. Y si aprendemos a tener estos principios de vida en nuestra vida misma, perdóname, así mismo como suena repetitiva, pero es el énfasis que quiero manifestarte, y que así pueda ser entendido el énfasis de que estos principios nos ayudan y que ellos mismos entonces nos dan a vivir la vida que Cristo nos enseñó realmente. Recuerda, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y por supuesto que no estamos entonces dejando y anulando bajo ninguna circunstancia, y Dios nos guarde, no estamos anulando el Antiguo Testamento. Y por supuesto traigo a colación Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 7. Entonces, la iglesia tiene que estar atenta, sus oídos atentos, los ojos del entendimiento bien despiertos, bien abiertos, para cuando tú escuches la palabra de Dios, bueno, entonces aprendas a entenderla y tú digas: sí, es cierto, yo puedo vivir en este mundo realmente, pero apartado del mundo. ¿Cómo? Teniendo los principios de Dios como realmente rectores para mi vida. 9º día. Y vamos a continuar entonces con
ese otro punto de cómo nos ayudan los principios a vivir, y es el número 3. ¿Cuáles son los principios entonces más importantes? Sobre este tema vamos a trabajar hoy. ¿Cuáles son los principios más importantes? Bueno, y vamos a decir que son 2, explícitamente hablando, literalmente hablando, porque el mismo Señor Jesucristo fue el que nos los enseñó, ¿cierto? Y para eso pues vamos a ir en el momento así, caminando y aprendiendo a estudiar, caminando con Dios, caminando en la Biblia, caminando y estudiando su bendita palabra, la que te sigo insistiendo que abras los ojos del Espíritu para que puedas entenderla. Estudia la palabra de Dios, es tu ardua necesidad. Créeme, cuando te digo que es tu ardua necesidad es porque así lo es. Obviamente, pues yo me vinculo allí. Es que somos unos perfectos necesitados de aprender a conocer y entender a Dios a través de su santa palabra, por supuesto. No hay otra forma diferente, y para eso pues es necesario la presencia de Cristo en nuestras vidas. Recuerda, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan 14:6 es algo muy presente que debemos tener, y solamente llegamos al Padre es a través de Él. Entonces, con base en este tema, Jesús hizo especial énfasis en 2 principios. Vamos a decir que el primero refleja el propósito mismo de nuestra existencia. Por ejemplo, conocer a Dios, amarlo y servirle fielmente. Debemos tomar en cuenta este principio en todas nuestras áreas de nuestra vida y en todas nuestras decisiones que tomamos a cada instante de nuestra vida. Te decía días atrás, es que tantas decisiones tomamos en una hora que ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera percibimos y nos percatamos realmente de cuántas decisiones. El hecho de que tú, por ejemplo, te levantes de tu cama, eso es una decisión, pero eso no se percibe como tal, porque si no fuera una decisión, entonces te quedarías en la cama acostado. Es decir, quedarte en la cama acostado también es otra decisión, y así sucesivamente. Imagínate cómo es realmente Dios en su generosidad, que nos enseña su palabra, nos da su palabra, nos muestra su voluntad, para que lo conozcamos a Él y entendamos lo que es aprender a tomar decisiones. Entonces, este primer principio de los 2 que te vamos a enseñar está sujeto a esto, a conocer a Dios, a amarlo y a servirle fielmente. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Y te lo voy a leer como siempre en varias versiones para que nos sea más comprensible, para que sea más amigable la palabra de Dios en nuestras vidas, y en ese orden de ideas entonces amemos más leerla y estudiarla. Listo, Proverbios capítulo 3 versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la Reina Valera 1960. Ahora te lo quiero leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Mira, ¿te das cuenta? Qué interesante. Mira cómo Dios te está enseñando un principio fundamental: conocerlo a Él, amarlo y servirle fielmente. En la PDT dice: ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. La TLA toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará absolutamente en todo. ¿Te das cuenta? Mira, NTV, PDT y TLA son textos que nos enseñan, son textos que nos guían a comprender mejor la palabra de Dios. Cuando tú no la comprendas bien en la versión, por ejemplo, 1960, entonces busca en tu celular, descarga la aplicación YouVersion y allí hay muchas versiones y te ayudarán a entender mejor la palabra de Dios. ¿Estamos? Quienes lo hagan entonces, ¿qué? Aprender a amar a Dios, a conocerlo, a servirle fielmente, van a ser amigos de Dios y llegarán a obtener una verdadera felicidad y por supuesto la vida eterna. Ahora vamos a ver qué es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo sobre estos 2 principios maravillosos y que no los podemos pasar por alto bajo ninguna circunstancia. Miremos a Mateo, leamos en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40. Dice: Maestro,
¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero, ¿te das cuenta? Este es el primero y grande mandamiento. Y a continuación, en el versículo 39 le dice: y el segundo es semejante. ¿Te das cuenta de dónde estamos sacando entonces estos principios en este ejemplo como tal que nos ayudan a vivir mucho mejor? El Señor Jesucristo mismo dijo que habían dos principios espectaculares. El primero es amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma y con toda la mente. Este es el primero y gran mandamiento. Principio, por supuesto. Y el segundo es semejante. Ahora viene el tema: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mira, interesante. Entonces, este es el punto vital. Esto es lo que tenemos que aprender a comprender cada día más y más realmente. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando te estoy leyendo estos temas tan importantes, también quiero este mismo texto, Mateo 22, 36, 40, para que sea, como digo yo siempre, un poco más amigable en la comprensión, en el entendimiento. Vamos a ver lo que nos dice este mismo texto, pero en la TLA, traducción en lenguaje actual. Dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Mira qué interesante, mira qué tan importante. Ahora, tú puedes decir: entonces yo solamente me voy a limitar, digamos, a estudiar o digamos a memorizar y a meditar sobre Mateo 22, 36, 40. Claro que lo puedes hacer, pero te tienes que encontrar con una gran verdad y te quiero plantear una inquietud, que es una verdad, por supuesto. Bueno, entonces, ¿cómo, o mejor dicho, qué quiere decir amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Él está resumiendo, por supuesto, tanto el primero y gran mandamiento como el segundo, el cual es semejante. Está resumiendo, y por eso él dice de forma resumida: toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Pero por supuesto necesitamos estudiar absolutamente toda la palabra de Dios para poder entender en qué consisten el primero y segundo mandamiento. Mira qué importante, ¿cierto? Eso es importante. Ahora, estamos en el punto de ser amigos de Dios, por supuesto, porque eso es lo que a Dios le agrada, que aprendamos a ser amigos de Él. Y cuando decimos quiénes eran y son los amigos de Dios, o te podemos decir también, somos todos aquellos que hemos decidido creer y creerle, y fruto de ello aceptamos sus mandamientos. Vamos a dar un ejemplo. Abraham es un hermoso ejemplo. Hay varios textos de hecho que nos confirman que Dios sí lo declaró su amigo. Vamos a leer, por ejemplo. Mira, aquí te tengo varios textos con respecto a eso. Y por ahí podemos deducir de una manera muy fácil por qué es que Dios lo declaró amigo de él. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros también. A estas alturas de la vida inclusive deberíamos de ser amigos de Dios. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El tema de le fue contado por justicia fue precisamente porque le creyó. Ahora, hoy en día nosotros los cristianos somos justificados ¿en quién? En Cristo, por haberle creído a Dios, según Juan 3:16, en el mensaje de salvación que nos dio a través del Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ser contado por justicia es porque Abraham le creyó, y se le cree a un amigo. Y ese que le cree a Dios, entonces Dios lo toma igualmente por amigo. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago 2, 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y mira, y fue llamado amigo de Dios. Qué interesante. Segundo de Crónicas 27 dice: Dios nuestro
Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Mira qué hermosura de pasaje que nos sigue confirmando precisamente que Abraham fue amigo de Dios, y ya sabemos por qué, por supuesto, porque le creyó. Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Interesante. Sigamos. En Santiago capítulo 4, versos 7-8 dice: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Mira qué interesante. Pero te das cuenta, háganse amigos de Dios. Porque Abraham fue constituido por Dios mismo, y su palabra ya sabes que lo declara, que lo dice, que lo afirma, que lo confirma sin duda alguna, porque él decidió creerle. ¿Sabes qué significa creer en el lenguaje de Dios? Tomar su palabra y comenzar a dar los pasos que necesitamos. Es decir, tomar sus principios y comenzar a darles vida en nuestra vida para que ellos mismos nos ayuden a vivir. Por eso, principios de vida que nos ayudan a vivir. Qué interesante, ¿cierto? Esto es importantísimo realmente. Ahora, es obvio entender que esto fue lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo? Amar y creer y, por supuesto, obedecer a Dios. En cuanto al tema del principio, podemos ver que Abraham lo supo manejar de una manera excelente, muy buena, ya que sabemos los resultados obtenidos. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Qué fue lo que tuvo? Ser amigo entonces de Dios. Y eso mismo produjo que, si bien él sabía hacer bien a todos, también tenía claro que era más importante a los de la fe, es decir, a los de la familia de la fe. Por ello la misma palabra de Dios nos dice firmemente, y es aquí donde también mira cómo nos enseña el mismo testimonio de Abraham con respecto a haberle creído a Dios y haber guardado esos principios tan fundamentales: amar a Dios, ¿cierto? Y luego amar al prójimo. Por ejemplo, en Gálatas 3:29 nos dice algo muy importante, manteniendo la relación. Dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mira qué importante esto. Estamos en el enlace y ahora vamos a ver la relación de amar lo que Dios también ama, ¿cierto? Si Dios nos pide que lo amemos a Él, entonces el que lo ama a Él es constituido amigo de Dios. Y en ese orden de ideas, entonces vamos a entender qué es lo que Dios ama. Eso lo entendió Abraham. Y ahora, ya te leí Gálatas 3:29. Ahora voy a querer leerte también Gálatas capítulo 6, versículo 10. Y te la quiero leer en la PDT. Dice lo siguiente: siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Interesante. Y también te la quiero leer en la NTV. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y en la TLA dice: siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque todo va enlazado a la palabra de Dios. No se separa absolutamente. Del Génesis al Apocalipsis no se separa. Tú podrías decir, o cualquiera podría pensar, no, es que es mucho el tiempo que pasó del Génesis al Apocalipsis. Sí, es verdad, muchísimo tiempo, y la historia bíblica nos lo enseña precisamente, pero la palabra de Dios es una. La palabra de Dios es una y ella va enlazada perfectamente, ella no se contradice absolutamente, para nada se va a contradecir y no lo ha hecho. ¿Qué es lo que tenemos que entender en este primer punto entonces por hoy? Para que pasemos a hacer nuestra propia reflexión, nuestra propia oración con base en esta hermosa enseñanza, que el principio que Dios nos enseña realmente no lo podemos evitar, no podemos evitar los principios, no podemos capotear la palabra de Dios como el torero al toro. No podemos hacer eso absolutamente. Dejemos que la palabra de Dios llegue a todo nuestro ser, llegue a todo lo que sabemos que somos de parte de Él, porque la misma Biblia nos lo enseña. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Qué somos nosotros? Somos un espíritu, somos un alma y somos un cuerpo. Y en eso nos constituimos en el día a día solo con la palabra de Dios.
Eso es lo que tenemos que sostener todo el tiempo. Principios de vida que nos ayudan a vivir. Mañana continuamos con el segundo principio. Vamos a acercarnos a Dios en este tiempo. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por enseñarnos tu palabra. Te damos gracias con todo el corazón por mostrarnos tu palabra, tu fiel palabra, Señor bendito, que nos mantiene vivos, Señor. Sí, y de manera personal te lo digo, que me mantiene expectante, siempre atendiendo, siempre esperando la enseñanza que me quieras dar, Señor, porque yo sé que ella va a ser de bendición para mi vida, va a ser para mi vida, Señor, de gran provecho, y que precisamente me va a enseñar a vivir en este mundo tan caótico. Te doy gracias con todo mi corazón. Dile gracias por enseñarme tu palabra. Gracias por no ser egoísta. Gracias por ser Dios de amor libre, por ser Dios de misericordia, que enseña su palabra para vida precisamente. Toda la gloria es tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y qué bueno seguir aprendiendo de Dios a través de su palabra. Qué bueno es mantenernos siempre cerquita de Dios a través de estas meditaciones, el pan de vida. Un saludo te doy con todo cariño. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. Nos vemos. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.